Hola a todos y bienvenidos a este análisis clínico. Hoy nos metemos de lleno en una de las batallas microscópicas más intensas y, seamos sinceros, más habituales de nuestro día a día en la clínica, las infecciones del tracto urinario. Vamos a destripar exactamente cómo actúan estos patógenos, cómo los cazamos mediante el diagnóstico y, sobre todo, cómo los combatimos basándonos en la evidencia. Para que no nos perdamos, vamos a seguir una hoja de ruta muy directa en esta revisión. Pasaremos por el concepto y las causas principales, las vías y el diagnóstico, cómo clasificarlas, sus manifestaciones clínicas y, por último, esos pacientes especiales que nos cambian todas las reglas del juego. ¡Empezamos! Primera parada, concepto y causas principales. Básicamente, vamos a establecer nuestra base y a identificar a los verdaderos culpables. A ver, todos sabemos que una ITU no es solo tener bacterias pululando por ahí, ¿verdad? Es una invasión en toda regla del urotelio. Ocurre cuando se rompe el equilibrio entre nuestras defensas y la virulencia del bicho. Y claro, esta brecha monta una respuesta inflamatoria local que todos conocemos de sobra en consulta. Esa urgencia imperiosa que no avisa, la disuria que quema, la presencia de piuria y, evidentemente, la bacteriuria. Es literalmente un campo de batalla microscópico con síntomas muy tangibles. Y fijaos en este dato epidemiológico que es brutal. La proporción es de 20:1. Las mujeres sufren estas infecciones muchísimo más que los hombres. Es una barbaridad. Eso sí, con un par de excepciones clave en varones donde los picos se disparan. En menores de 3 meses, normalmente por temitas anatómicos, y en mayores de 70 años, donde las próstatas y las obstrucciones infravesicales empiezan a dar guerra de verdad. Si le ponemos cara a estos culpables, la Escherichia coli es la reina indiscutible, acapara casi todo en el ámbito comunitario. En mujeres jóvenes también solemos ver bastante estafilococo saprophyticus. Pero ojo, porque la película cambia radicalmente si pisamos un hospital. En el entorno nosocomial, con los sondajes de por medio, nos topamos con cepas que son auténticos tanques, como el enterococo o las famosas y temidas variantes BLE. Ya sabéis, conocer bien al enemigo es el primer paso del diagnóstico. Pasamos a la segunda sección, vías y diagnóstico. Vamos a analizar las pruebas del delito y a ver cómo entran en nuestro sistema. ¿Cómo demonios logran invadirlos? Pues tenemos 3 vías anatómicas. La ascendente es la de toda la vida, la más frecuente con diferencia. Con la flora intestinal subiendo tranquilamente por la uretra, luego tenemos la vía hematógena, que es menos común, pero cuidadito con ella, porque hablamos de patógenos como Staphylococcus aureus, cándida o la mismísima bacteria de la tuberculosis, llegando desde otro foco a través de la sangre. Y por último, la vía linfática, que es una rareza, pero hay que tenerla en el radar. A nivel práctico, el protocolo de confirmación es sota, caballo y rey. 3 pasos. Primero, la recogida adecuada. Idealmente el chorro medio, aunque si la cosa se complica, tiramos de catéter o aspiración suprapúbica. Segundo, el procesado rapidito con tiras reactivas buscando pistas como nitritos y un buen vistazo al microscopio. Y el tercero, la joya de la corona, el urocultivo cuantitativo con su antibiograma. Esto no solo nos firma el sí, hay infección, sino que nos dicta exactamente el arma farmacológica a utilizar. Y aquí viene un apunte forense de esos que tienen que estar grabados a fuego desde la facultad. Mucho cuidado. Encontrar glóbulos blancos a tope pero sin bacterias, lo que llamamos piuria estéril, no es una infección bacteriana del montón. Para nada. Nos obliga a investigar más a fondo porque puede estar escondiendo cosas serias. Una nefrolitiasis, una tuberculosis geniturinaria o, en el peor de los casos, un tumor. No lo podemos pasar por alto. Tercera parte de nuestra revisión, clasificación y factores. Vamos a aprender a evaluar el nivel de amenaza real de cada paciente. Esta distinción es absolutamente vital para no liarla con el tratamiento. Una infección no complicada es la de la típica paciente mujer, no embarazada, sin patologías raras de base ni alteraciones en el tracto. Fácil y con pronóstico excelente. Pero en cuanto cruzamos la línea hacia una infección complicada, amigo, el terreno está minado. Un simple catéter urinario reciente, una diabetes de fondo, una anomalía anatómica, el riesgo clínico se dispara y el fantasma de la sepsis empieza a sobrevolar, lo que nos obliga a usar pautas antibióticas más largas. Y si el problema no termina de curarse, hay que tener clarísimo esto. ¿Es reinfección o recidiva? Si aparece un bicho distinto pasadas un par de semanas del último episodio, es reinfección, simplemente mala suerte. Pero si vuelve a dar la cara el mismo microorganismo en menos de 2 semanas, eso es una recidiva o recaída. Es una pedazo de bandera roja, especialmente frecuente en hombres. Y casi siempre nos está gritando que hay alguna anomalía escondida por ahí que está protegiendo a la bacteria. Cuarta sección, manifestaciones clínicas comunes. Hablemos de los síndromes específicos y de los daños colaterales. Aquí las matemáticas mandan de forma implacable. Para confirmar qué tenemos enfrente, miramos las unidades formadoras de colonias en el urocultivo. Una cistitis aguda típica nos canta con más de 10 a la 3 por mililitro.
Pero fijaos bien en la bacteriuria sintomática en mujeres no gestantes. Nos exige un umbral muchísimo más alto, más de 10 a la 5, y encima en 2 cultivos consecutivos. ¿Por qué tan exigentes? Pues para no comernos una simple muestra contaminada y tratar lo que no toca. Cuando esos números dan la cara en el tracto inferior, el cuadro clásico es la cistitis aguda, ese ataque brusco que te deja con urgencia, disuria, polaquiuria y el dichoso tenesmo. Afortunadamente, la respuesta estándar funciona de maravilla. 3 a 5 días de un antibiótico como la fosfomicina y listo. Ahora bien, si hay criterios de complicación de los que hablábamos antes o estamos ante una embarazada, cambiamos el chip. La pauta se alarga obligatoriamente entre 7 y 14 días. Pero claro, si la infección decide subir de nivel y llega al parénquima renal, ya hablamos de pielonefritis aguda. Y estos son palabras mayores. El problema pasa a ser sistémico. Tenemos fiebre, malestar general, dolor lumbar y esa puñopercusión positiva que hace que el paciente salte de la camilla. En la analítica veremos la PCR y los leucocitos por las nubes. Nos vamos directo a 10 o 14 días de tratamiento. Y si la cosa es complicada, preparamos el ingreso hospitalario. Y llegamos al grado máximo de esta escalada, la sepsis urológica. Esto no es ninguna broma. Manejamos unas cifras de mortalidad aterradoras, de entre el 20 y el 40%. Generalmente ocurre porque hay una obstrucción detrás. Y ojo, porque es una emergencia médica absoluta donde los antibióticos se quedan cortísimos por sí solos. Necesitamos entrar y liberar la vía urinaria a la de ya, normalmente metiendo un catéter doble J o una nefrostomía percutánea. Aquí el tiempo es vida. Finalmente, llegamos a la última sección, pacientes especiales y síndromes, el lugar donde las reglas generales de la medicina sencillamente cambian. Y nos encontramos de frente con uno de los dilemas más curiosos de la consulta. Tienes un paciente con bacterias en orina pero 0 síntomas. ¿Le das antibiótico o no? Pues depende totalmente de quién sea. Darle tratamiento a un diabético o a un paciente con sonda permanente que está sintomático es un error garrafal. Solo vamos a generar resistencia bacteriana a lo tonto. Sin embargo, si esa mismísima bacteriuria sintomática te aparece en una mujer embarazada, ni lo dudamos. Intervenir de inmediato es absolutamente obligatorio. ¿Y por qué somos tan estrictos con las gestantes? Porque el embarazo convierte su tracto en una zona anatómica súper vulnerable. El flujo renal baja, hay estasis urinaria y muchísimo riesgo de reflujo. Si dejas una infección asintomática a su aire, estás abriendo la puerta a un desastre, como un altísimo riesgo de parto pretérmino. Pensad en esto, si evoluciona a pielonefritis, se convierte en la tercera causa principal de complicación durante el embarazo, solo superada por la anemia y la hipertensión. ¿Casi nada? Y para cerrar con los casos especiales, tenemos un síndrome excepcional de evolución lentísima, la tuberculosis genitourinaria. Esta infección, que viene por la sangre, es insidiosa a más no poder. Va destrozando el parénquima renal de forma literal. Si hacéis imagen médica, buscaréis esa huella inconfundible que llamamos riñón masticado. El daño que provoca es tan profundo y tan irreversible que la medicación antimicobacteriana no siempre basta, y a menudo acabamos en quirófano haciendo una nefrectomía. Bueno, hemos hecho un repaso profundo, ¿verdad? Hemos visto cómo unas infecciones que parecen tan cotidianas pueden pasar de una molestia local a una emergencia letal. Y con esto me gustaría dejaros una última reflexión. Sabiendo que los entornos hospitalarios se enfrentan cada vez más a bacterias blindadas y multiresistentes como las dichosas cepas BLE, ¿cómo creéis que vamos a tener que adaptar la práctica clínica a corto plazo para tratar estas infecciones antes de que nuestros tratamientos actuales dejen de hacer efecto? Es sin duda un desafío enorme para todos nosotros. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis clínico. Hasta la próxima.